Hola hermanos y amigos que nos acompañan, es un placer saludarles y darles la bienvenida a su canal Comentarios para las Reuniones. Apreciamos mucho que estén con nosotros y en esta transmisión vamos a estar considerando las respuestas al estudio de este fin de semana de la revista, el cual tiene un tema bastante interesante y pues comentamos que uno de nuestros objetivos es transmitir estímulo, transmitir ánimo a nuestros hermanos, a nuestros amigos en diferentes partes de la tierra. Les agradecemos y les animamos a seguir juntos adelante, a no rendirnos, a seguir apoyándonos en Jehová, a seguir dependiendo de Él. Así es que esperamos que algo de lo que aquí se diga nos ayude a todos y nos motive a seguir sirviendo y alabando a nuestro Dios Jehová. Entonces vamos a comenzar. Ustedes notarán que es el artículo número 44 titulado Hagamos amistades fuertes antes del fin. Está basado en Proverbios 17:17. El verdadero amigo ama en todo momento. La canción 101, Sirvamos a Dios en unidad. Y bueno, dice, puesto que el fin se acerca, todos debemos fortalecer la amistad con nuestros hermanos en la fe. En este artículo analizaremos qué nos enseña el ejemplo de Jeremías y cómo nos ayudará en tiempos difíciles a hacer amistades fuertes ahora. Entonces vamos a considerar este interesante tema de las amistades fuertes antes del fin. Párrafo 1. De acuerdo con 1 de Pedro 4, 7 y 8, ¿qué nos ayudará a hacer frente a las adversidades? Vamos a leer el texto, así lo entendemos mejor. Dice, pero el fin de todas las cosas se ha acercado. Por lo tanto, tengan buen juicio y estén vigilantes en cuanto a las oraciones. Ante todo, sientan amor intenso unos por otros, porque el amor cubre una multitud de pecados. Notamos entonces que como respuesta a esta pregunta, ¿qué nos ayudará a hacer frente a las adversidades? Se habla de tener buen juicio, de ser vigilantes en cuanto a oraciones. Eso es importante para hacer frente a las adversidades, pero también, y nos concentramos en la parte final, dice tener amor intenso. Amor intenso, dice, no un amor débil o a medias, sino un amor intenso unos para con otros. Y bueno, el párrafo 1 y 2 dan el ejemplo de nuestros hermanos de África, quien en un determinado momento pues enfrentaron, podríamos decir, disturbios en ese país, y ellos mostraron ese amor intenso, pues usaron sus bienes, sus recursos a favor de los hermanos, y bueno, por ejemplo, les dieron hospedaje a fin de protegerlos, como dijimos, de los disturbios. Y bueno, es raro que alguien dé hospedaje en estos últimos días. Sin embargo, nuestros hermanos lo hicieron por el amor intenso que se tienen unos a otros. Entonces ahí está el primer punto. Ahora vemos ahí la ilustración. La organización está concentrándose en este tema porque necesitaremos buenos amigos durante la gran tribulación. Sí, en esta imagen se muestra lo que podría suceder durante la gran tribulación. Un grupo de hermanos se refugia en el ático de una casa, así que estar en compañía de otros cristianos les da consuelo en esos momentos de adversidad. Las 3 imágenes siguientes muestran que estos mismos hermanos hicieron amistades fuertes antes del inicio de la gran tribulación. Entonces, pensemos, si nosotros tenemos una casa y es una casa donde nosotros vivimos, ¿qué nos impide mostrar hospitalidad a nuestros hermanos ahora? ¿Qué nos impide compartir con ellos momentos agradables en nuestro hogar? Bueno, si hay algo que nos lo impide, seguro que no estaremos dispuestos a dar nuestro hogar para apoyarnos unos a otros en la gran tribulación. Es bueno que meditemos seriamente en este punto. Y no nos referimos a una casa lujosa o una casa, por así decirlo, de alguien adinerado, sino más bien
al espíritu de estar dispuestos a compartir con los nuestros. ¿Sí? Entonces, este es un tiempo en el que podemos examinarnos qué nos impide compartir con los demás lo mucho o lo poco que Jehová nos ha dado. Vamos entonces a estar viendo eso y otros puntos en esta consideración. Párrafo 3, parte A. ¿Qué pudo haber hecho que Jeremías se aislara? No estamos diciendo que Jeremías se aisló, sino estamos analizando qué podría haber hecho que él se aislara, qué motivos él pudo haber tenido para hacerlo. Sin embargo, él no lo hizo. Entonces, según leemos, Jeremías tenía motivos de sobra para aislarse, para rendirse, para dejar a Jehová, para dejar la asignación. Sí, pues dice que durante 40 años él estuvo rodeado de familiares, de vecinos desleales, traidores, gente hostil que lo odiaba. Sí, él también vivió momentos de persecución intensa, y no solo persecución, sino un rechazo hostil. La gente lo odiaba y querían verlo muerto y acabado a como diera lugar. Pero en vez de aislarse, en vez de rendirse, en vez de dejarse caer, en vez de dejarse vencer, Nehemías se apoyó en Jehová, y eso le ayudó a mantenerse fiel hasta el final. Y no solo eso, él vio cómo aquellos que lo querían ver mal, aquellos que lo criticaban, pues con el tiempo terminaron fuera, mientras él siguió adentro. Parte B. ¿Qué le confió Jeremías a su secretario y cuál fue el resultado? Bueno, Jeremías tenía un secretario que no solo era su secretario, sino era como su hermano carnal, era su mejor amigo, era su siervo o amigo, Baruc. Y vemos que Jeremías le confió a Baruc sus sentimientos más profundos e íntimos, ¿sí? Y esto también incluía los miedos y las inseguridades de Jeremías, confesiones que al sentirnos identificados con él no se lo diríamos a cualquiera. Y podemos decir, hermanos y amigos que nos acompañan, que no es fácil hallar a alguien con quien desahogarse, alguien con quien compartir nuestras penas, nuestros miedos, nuestros sentimientos más profundos. No es tan fácil. Aún dentro de la congregación es difícil hallar a alguien en quien se pueda confiar y que guarde la confidencialidad. Afortunadamente para Jeremías, él tenía a su amigo Baruc, quien le apoyó en este sentido. Vamos a ser específicos. En Jeremías 8:21, 9:1 y 20:14 vemos palabras de desesperación que Jeremías le comentó a Baruc y él las escribió. Vemos, por ejemplo, que él pasó por una depresión intensa, hasta deseó morir. Él maldijo el día en que nació y él lloraba mucho. Entonces vemos que no lo tenía nada fácil y sin duda alguna no alcanzamos a entender a plenitud lo mucho que el profeta sufrió. Pero él le confió a Baruc estas penas. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que encontró un buen compañero y no solo eso, encontró a alguien con quien desahogarse y también se formó un vínculo, un fuerte vínculo de cariño, de amistad, de respeto, ¿sí? Y de apoyo entre ambos. Entonces es algo muy, muy admirable que sin duda todos quisiéramos encontrar en algún momento también. Y si lo hemos encontrado, debemos sentirnos bendecidos y agradecidos con Jehová, porque como dije, no es fácil encontrar a alguien así, incluso dentro de la congregación. Párrafo 4. ¿Qué le dijo Jehová a Jeremías que hiciera y por qué fortaleció esta misión la amistad entre Jeremías y Baruc? Según leemos en Jeremías 36, 1 al 4, Jehová le pidió a Jeremías que escribiera el mensaje de él, un mensaje de exhortación a la nación de Israel, al rey también, en un rollo. Eso tenía que hacer. ¿Y quién creen que lo iba a escribir? Pues Baruc. Entonces Jeremías le iba a dictar el mensaje de Jehová y Baruc lo iba a escribir en un rollo. Ahora bien,
no era algo tan fácil. Esto les iba a llevar un buen tiempo por diversos factores. Aún así, Jeremías y Baruc lo hicieron, trabajaron hombro a hombro durante meses. Esto les hizo tener conversaciones que fortalecieron su fe. Pues imagínese, trate de visualizar la escena. Jeremías estaba esperando, por así decirlo, una llamada en cuanto a un dictado que era lo que él le iba a transmitir a Baruc. Pero no era una llamada de otro ser humano, no era un dictado de otra persona, era un dictado directamente del cielo, de Jehová. Entonces Baruc tenía que estar atento en cuanto a si ya le había dicho Jehová lo que tenía que escribir. Sin duda fueron momentos muy solemnes, muy sagrados, podríamos decir también, que fortalecieron la amistad y la fe de ambos. Ahora vamos a ver el 5. ¿Por qué sabemos que Baruc fue un buen amigo de Jeremías? Bueno, no tenemos el cuadro completo, pero lo que tenemos a nuestro alcance nos permite darnos cuenta que había una muy buena amistad entre ambos. Vemos que Baruc estuvo con Jeremías en las buenas y en las malas. De hecho, estuvo dispuesto a arriesgar su vida propia con tal de obedecer a Jehová y apoyar a su amigo Jeremías, el profeta de Jehová. Seguro que Jeremías se sintió orgulloso de la valentía y el progreso espiritual de Baruc. Entonces, por estos detalles tan significativos, afirmamos que Baruc fue un buen amigo de Jeremías. Entonces, eso es un buen punto. Ahora, vamos a ver el 6. ¿Cómo reaccionaron Jeremías y Baruc ante la oposición? Podemos decir, hermanos, que a nadie le gustaría vivir o sufrir lo que ellos vivieron, el rechazo y la oposición. Sin embargo, ellos actuaron con prudencia. Ellos no pusieron a prueba a Jehová, sino más bien, en el momento en que hubo que correr y esconderse, ellos así lo hicieron, y no dejaron también que el miedo los paralizara o los venciera, y en el peor de los casos, que les hiciera dejar a Jehová. A pesar de que sus vidas estaban en riesgo, pero ellos tomaron otro rollo y volvieron a escribir el mensaje de Jehová. Entonces fue una reacción bastante valiente, bastante prudente y persistente. No se rindieron, buscaron otras formas de seguir dando el mensaje de Jehová. Párrafo 7. ¿Qué es probable que le sucediera a Jeremías y Baruc cuando trabajaron juntos? Sin duda alguna, se formó un vínculo de amistad, pero no cualquier amistad, una amistad que fue puesta a prueba de fuego, por así decirlo. Sí, ellos pasaron muchas pruebas juntos, pruebas que pusieron en riesgo sus vidas muchas veces. A pesar de ello, fueron mejores amigos, como hermanos carnales, ¿sí? Es decir, no eran hermanos de padre y madre, sino de diferentes padres, pero era como si fueran los mejores hermanos, los mejores amigos. Entonces, esa podría ser una respuesta en cuanto a lo que sucedió cuando ellos trabajaron juntos. Párrafo 8. ¿Qué podría dificultar que hiciéramos amigos verdaderos y por qué no debemos darnos por vencidos? Bueno, como leemos en Proverbios 18:19, las ofensas de otros, ya sean mundanos y en el peor de los casos hasta los mismos hermanos de la congregación, pueden hacer que nos volvamos reacios a socializar. Sí, puedan hacer que nos volvamos cerrados, antisociales, como un tipo de mecanismo de defensa. Repito, solo estoy dando una explicación, no estoy justificando, estoy explicando una razón por las que algunos puedan ser muchas veces cortantes en sus relaciones personales con los demás, o porque algunos evitan hacer amigos o socializar. Seguro que en algún momento pues fueron víctimas de alguna ofensa, como dije, de mundanos y hasta de hermanos incluso. Otra razón
puede ocurrir que a algunos les parezca que no tienen ni el tiempo ni las energías para cultivar amistades íntimas. Así que no queremos darnos por vencidos, porque viéndolo desde este punto de vista que la organización nos está enseñando, nos conviene a todos tener buenos amigos, y más en vista de lo que viene. No podemos pensar que solos somos lo suficientemente fuertes para arreglárnoslas. No es una forma correcta de pensar. Como dice Primera de Pedro 1:22, queremos cultivar un cariño sin hipocresía, un amor intenso desde el corazón. Y pensamos que si todos estamos resueltos a poner en práctica estas palabras, pues será más fácil tener buenas amistades en estos momentos. Párrafo 9, parte A. ¿Cómo demostró Jesús que confiaba en sus amigos? Bueno, Jesús lo demostró de varias formas. Él dio su vida por sus amigos, Él les sirvió a sus amigos, los alimentó, los fortaleció, y no solo eso, también los corrigió con franqueza cuando era necesario, y también les expresó su cariño. Pero el párrafo específicamente enfatiza sobre la comunicación libre que Jesús mantuvo con sus discípulos, ¿sí? Él les decía cuando se sentía contento, cuando se sentía triste, cuando se sentía perturbado, hasta les decía cuando ellos hacían algo incorrecto. A pesar de ser perfecto, Jesús no era como un robot frío que no exteriorizaba sus emociones, ¿sí? Sin embargo, Jesús sabía con quién desahogarse, con quién exteriorizar sus emociones, ¿sí? Entonces Él fue muy franco cuando les dijo a los discípulos que ellos habían estado con Él en todo momento y lo apoyaron en sus pruebas y también en sus buenos momentos. Jesús sabía que podía confiar en ellos. De esta forma Él demostró que confiaba en sus discípulos, y no solo en los 12, sino también habían otras mujeres, dice la Biblia, incluida la madre de Jesús, que lo acompañaban, en quienes también se formaron un vínculo muy muy estrecho, y la Biblia así nos lo confirma. Parte B. ¿Cómo puede ayudarnos la buena comunicación a reforzar nuestra amistad con otros? Mencione un ejemplo. Queridos hermanos, algo que debemos tener claro es que los problemas entre las personas muchas veces se deben a la falta de buena comunicación, y esto es clave. Esto es igualmente aplicable en lo seglar y también dentro de la congregación. La buena comunicación nos ayuda a conocer mejor a los demás y a que los demás nos conozcan mejor también. Según vemos, el párrafo menciona el ejemplo de Cindy y Mary. A pesar de la diferencia de edades, ellas se entienden muy bien y disfrutan de estar juntas y sobre todo de comunicarse abiertamente. Y esto ha fortalecido la amistad de ambas y sobre todo disfrutan de amar y servir y por supuesto de alabar a Jehová en la predicación y en momentos que ellas pasan juntas. Entonces sí, la buena comunicación es muy importante. Párrafo 10. Según Proverbios 27:17, ¿qué puede suceder cuando predicamos con nuestros hermanos? Vamos a leer ese texto. Así como el hierro afila el hierro, un hombre hace mejor a su amigo. Es como si otro hombre le sacara filo, afilara, sacara lo mejor de su amigo. Bueno, entonces, ¿qué puede suceder cuando predicamos con nuestros hermanos según este texto? Respuesta: cuando predicamos con nuestros hermanos y observamos sus buenas cualidades, aprendemos de ellos, y nuestra amistad se hace más estrecha, especialmente si vemos que nos ayudan, si vemos que nos defienden incluso, o vemos que les toca defender la verdad. Es impresionante, pero nace un aprecio, un cariño sincero por ellos. Otro punto, quizás hasta pasar tiempo con tal hermano o con tal hermana se vuelva una de las cosas más placenteras que hagamos en la semana. Disfrutamos de estar juntos con ellos. Por supuesto, todo esto con el debido respeto, con el debido buen juicio que amerita, ya que estamos alabando y sirviendo a Jehová juntos,
hombro a hombro, así como hacía Jesús con sus discípulos, así como hacía Jeremías y Baruc. Sin duda alguna que los discípulos amaban y admiraban a Jesús cuando lo veían predicar, cuando lo veían hacer milagros, cuando lo veían defender la verdad delante de los fariseos y todas esas personas que lo ponían a prueba. Y ahí vemos la imagen, los buenos amigos predican juntos, y ahí están las dos hermanas disfrutando de estar en la predicación, se les ve contentas y unidas. Párrafos 11 y 12. Dé un ejemplo de cómo une a los cristianos salir a predicar juntos. Bueno, el párrafo menciona dos ejemplos, pero solo vamos a mencionar uno. En lo personal me llama mucho la atención el segundo ejemplo, el de Laila y Marián. Pues es verdad que a veces ocurren malos entendidos. Es inevitable que ocurran, es inevitable que encontremos cosas que no nos van a gustar en nuestros compañeros o amigos. Sin embargo, a veces puede ser difícil solucionarlo, a veces puede ser difícil sacar el tema, y especialmente si lo sacamos y nos esforzamos por hacerlo, pero vemos que la otra persona pues no lo recibe con una buena actitud. Es difícil. Sin embargo, vemos que en estas dos hermanas pues no pasó eso, se esforzaron por tener la mejor actitud y bueno, la buena comunicación sobre todo, y no permitieron que la franqueza de expresar algo que fue un malentendido, pues dividiera esa amistad. Sobre todo, no lo permitieron, y sobre todo no permitieron que esto afectara su asignación. Entonces, es bueno, hermanos, que tengamos esto en mente, pues vamos a seguir hablando más de esto. Párrafo 13. ¿Qué puede ocurrir cuando predicamos con los hermanos? Respuesta. Debemos recordar que cada persona y por supuesto cada hermano son diferentes, son distintos. Nadie es igual a nadie y no todos tienen la misma clase de amor, la misma actitud, el mismo progreso espiritual, por lo que quizás salten a la vista los defectos de los demás. Y si nos ponemos desde la óptica de los demás, es seguro que también salten nuestros defectos también. Entonces sí, es seguro que las imperfecciones salten a la vista, las imperfecciones de todos. Repito, eso es inevitable. Y es bueno que lo tengamos en mente porque no existen hermanos perfectos, ni los hermanos que vemos mes a mes en el broadcasting, ni los misioneros, ni los hermanos que trabajan en las sucursales. No existe la perfección. Esto está comprobado. Algunos que han servido en esos lugares, algunos que han convivido con dichos hermanos, pues lo han dejado escrito en biografías que encontramos en las publicaciones. No hay perfección. Entonces es bueno tener eso, pues si esperamos perfección, nos vamos a frustrar y quién sabe, quizás eso nos va a afectar seriamente y no queremos que eso nos pase. Párrafo 14. ¿Qué aprendió Jeremías de Jehová y cómo lo ayudó esto? Jeremías aprendió de primera mano sobre la misericordia de Jehová para con los seres humanos. Jeremías escribió el primero y segundo libro de los reyes. Él estuvo al tanto de lo que ocurrió con Acab y Manasés. Sin duda alguna, estos relatos debieron ayudar a Jeremías a aprender sobre la paciencia y la misericordia de Jehová al tratar con seres humanos imperfectos, arrepentidos. Pero no solo eso, esto le ayudó a Jeremías a actuar de igual forma con aquellos que de alguna manera pues le habían fallado, pero estaban arrepentidos. Párrafo 15. ¿Cómo imitó Jeremías la paciencia de Jehová cuando Baruc se distrajo? Como vemos, Jeremías se esforzó por imitar a Jehová. Hubo un momento en que Baruc tuvo un momento de debilidad, de flaqueza, un momento de distracción. Pero en vez de darlo por perdido, Jeremías lo ayudó transmitiéndole un mensaje franco pero cariñoso de parte de Jehová. Y esto sirvió para reajustar a Baruc, para sacudirlo, en el buen sentido de la palabra. Párrafo 16. Como muestra Proverbios 17:9, ¿qué debemos hacer para mantener fuerte una amistad? Respuesta. Vamos a ver primero el texto. Dice: el que perdona una ofensa promueve el amor,
pero el que saca el tema una y otra vez separa a los buenos amigos. Bueno, podemos decir que no esperaremos perfección de nuestros hermanos. Aún así, el que no esperemos perfección de los demás tampoco quiere decir que vamos a soportar faltas graves o cosas que no se deberían pasar por alto. Sí, es una línea de equilibrio. No esperamos perfección, pero tampoco significa que los demás van a pasar encima de uno y otro. Aún así, el párrafo da la posibilidad que si alguien comete un error, podemos comentarlo, podemos tratar el asunto, haciéndolo con cariño y amor, y hasta se puede mencionar un consejo bíblico. Y si nos hace daño en una futura ocasión, debemos perdonarlo, debemos dar el beneficio de la duda, no tomárnoslo todo personal. Pero una vez que hayamos perdonado, es bueno que evitemos la tentación de sacar a relucir la ofensa en el futuro. Comentarios como tú siempre haces o tú nunca haces, esos comentarios pueden afectarnos. Entonces queremos tratar el asunto, perdonar y dejar el asunto enterrado, un caso cerrado. Y como dice el párrafo, hermanos, siendo honestos, la naturaleza del ser humano es así somos de imperfectos. Es tan fácil que nos centremos en los defectos de nuestros hermanos, en los defectos de los demás, y por supuesto que ellos se centren en los nuestros, pero hermanos, debemos luchar contra esta tendencia. ¿Por qué? Porque ver solo lo negativo de los demás nos hará un gran daño. ¿Sí? No queremos pensar que los demás son indignos de nuestra amistad, no queremos negarles nuestro amor cristiano. Jamás, pues si Jehová pensara así de nosotros, pues nosotros seríamos los primeros en no estar en la organización. Entonces debemos meditar seriamente en estos puntos. Y ahí vemos a las hermanas que se perdonan con generosidad, están comentando un asunto, quizás antes o después de una reunión, pero vemos en sus semblantes que no tienen una actitud como quien dice, te lo dije, o tú tienes la culpa, siempre haces igual. No vemos que tengan esa actitud, sino más bien están perdonando con generosidad. Y aquí también entra la buena comunicación, porque normalmente cuando alguien comete un error, la tendencia también puede ser aislarse, alejarse. Pero aquí nos está animando a mantener la buena comunicación, a comentar el asunto y a perdonar con generosidad. No queremos negarle nuestra amistad a nuestros hermanos. Párrafo 17. ¿Por qué sabemos que Jeremías fue un amigo de verdad en tiempos de angustia? Bueno, aquí podemos decir con franqueza que Jeremías no fue alguien interesado, alguien que usaba a los demás como un medio para un fin o para obtener algún beneficio. Por ejemplo, en un momento dado, Ebed-Melech le salvó la vida a Jeremías, pero después las cosas cambiaron y fue Ebed-Melech el que pasó un momento difícil, un momento de miedo, pues temía que su vida estuviera en riesgo. ¿Y qué hizo Jeremías para ayudar a aquel que una vez lo ayudó? Bueno, Jeremías no lo ignoró. En vez de ignorarlo y poner de pretexto que estaba ocupado en su asignación, de hecho, Jeremías estaba preso. También pudo haber puesto de pretexto que estaba incomunicado, pero Jeremías no hizo eso. En vez de ello, Jeremías le envió un mensaje fortalecedor para animar a su amigo Ebed-Melech y garantizarle que todo estaría bien. Sin duda esto fortaleció a Ebed-Melech y bueno, como dije, Jeremías no era alguien interesado que solo veía qué podía obtener de los demás, sino también era alguien agradecido, que se interesaba por aquellos que lo habían ayudado en un momento dado. Párrafo 18. De acuerdo con lo que dice Proverbios 17:17, ¿qué podemos hacer cuando un hermano sufre? Vamos a leer el texto. El verdadero amigo ama en todo momento, y es un hermano en tiempos de angustia. Bueno, según este texto, debemos actuar,
Debemos movernos a favor de nuestros hermanos, no ser simples espectadores que nos limitamos a decir lamento lo que te está pasando, sino más bien tenemos que actuar, tenemos que movernos, así como Ebed-Melech lo hizo por Jeremías y así como Jeremías lo hizo por Ebed-Melech. Y esto hasta puede incluir usar nuestros bienes o recursos, hasta económicos, a favor de nuestros hermanos. Pero algo también que todos podemos hacer, aun si somos de escasos recursos, es incluir a nuestros hermanos en oración, ser específicos, mencionar sus nombres, mencionar la necesidad o la circunstancia que están pasando y pedirle a Jehová la ayuda para ellos. Si nos enteramos de que un hermano está desanimado, quizás no sepamos qué decirle o cómo reaccionar, pero todos podemos hacer mucho. Por ejemplo, podemos pasar tiempo con él, escucharlo con atención cuando nos habla y mencionarle un texto que a nosotros nos consuela. Así que, como dijimos, no queremos ver a los hermanos como un medio para un fin y luego abandonarlos o desecharlos. Sí, cuando bien podríamos hacer o decir algo para ayudar. A veces hasta un simple mensaje puede estimular bastante. Es verdad, no vamos a resolver a plenitud los problemas de los hermanos, porque a veces escapa de nuestras manos, pero a veces ellos solo necesitan que alguien los escuche, alguien con quien desahogarse, y bien podríamos ser nosotros esa persona que sirva de consuelo en ese momento. Como repito, no queremos ser interesados, no queremos ver a los demás como un medio para un fin y luego olvidarnos de aquellos que en algún momento nos ayudaron cuando más lo necesitábamos. Párrafo 19. ¿Cómo nos ayudarán en el futuro las amistades que hagamos ahora? Respuesta. Los amigos que hagamos ahora estarán con nosotros en los momentos difíciles que se avecinan. Como dijimos, nos conviene hacer amigos en vista de ello. Nos apoyaremos de varias maneras, hasta arriesgaremos la vida por ellos, y ellos por nosotros también. Ellos nos escucharán cuando nos sintamos que estamos desanimados, que no podemos más, nos animarán, y nosotros haremos lo mismo por ellos también. De esa forma nos ayudaremos y nos ayudarán las amistades que hagamos ahora. Muy bien, hermanos, aquí hemos finalizado. A continuación vamos a comentar las preguntas de repaso. ¿Cómo nos ayudan los siguientes puntos a hacer amistades fuertes? Comunicarnos con franqueza. Aprendimos que esto nos ayuda mucho, pues la franqueza no es sinónimo de rudeza o de falta de respeto, sino más bien de una forma bondadosa y digna de comunicarnos, de comunicar nuestras diferencias tratando de mantener la amistad y no buscamos humillar, avergonzar o lastimar a nuestro amigo, sino más bien ayudarlo a que se reajuste. ¿Cómo nos ayuda a predicar juntos a hacer amistades fuertes? Esto nos ayuda mucho también, pues es una forma de conocer mejor a nuestro hermano o hermana. Es una forma que nos hace apreciar mejor su esfuerzo, su amor por Jehová, su amor por la verdad, su amor por las personas y sin duda disfrutaremos mucho de pasar tiempo juntos. Veremos que las buenas compañías mejoran los hábitos útiles. Esto es importante que lo meditemos. ¿Con quiénes nos rodeamos? ¿Con personas que viven todo el tiempo criticando y hablando mal de otros? ¿Con personas que no quieren ir a las reuniones? ¿Con personas que no les gusta ayudar a los demás? Bueno, en ese caso esas malas compañías nos echarán a perder. Pero en este caso, si buscamos buenas compañías, pues nos ayudarán a mejorar los hábitos útiles que ya tenemos. ¿Cómo nos ayuda el siguiente punto a hacer amistades fuertes? Ayudarnos en momentos de necesidad. Como mencionamos, esto nos hace apreciar a nuestros verdaderos amigos, a apreciar y valorar a aquellos que están con nosotros en las buenas
y en las malas, y al mismo tiempo nos da la oportunidad de ser nosotros también esos amigos para ellos en momentos difíciles. No debemos desanimarnos si vemos que no todos valoran o aprecian las ayudas que nosotros les demos en un momento dado. Esto también le pasó a Jesús. Recordamos que cuando Él curó a los 10 leprosos, solo uno volvió para agradecer, y los demás pues fueron indiferentes. Pero no debemos permitir que esto nos impida seguir haciendo el bien por los demás, pues Jehová y Jesús están al tanto de ello, y ellos valoran nuestros sacrificios por los demás y recompensarán esa generosidad. Queridos hermanos, ha sido un placer, ha sido un inmenso placer haber tenido con ustedes este análisis, esta consideración. Agradecemos que nos hayan acompañado. Reciban por favor un gran abrazo a la distancia y queremos decirles que si Jehová nos da la vida, nos da los medios, seguiremos con ustedes a través de este canal, a través de este medio, para seguir compartiendo con ustedes el alimento espiritual que Jehová nos da, para seguir compartiendo estímulo, ¿sí? A fin de seguir sirviendo a Jehová, seguir alabándole, seguir animándonos unos a otros. Muchas gracias entonces, bendiciones a ustedes, a sus familias, a su congregación, hasta la próxima.